Bueno, hola a todos. Hoy hemos venido Miquel y Miriam, que representamos el proyecto de Comida Kodak, un proyecto abstracto en gastronomía. Y vamos a ir bastante por faena. Miriam os va a empezar a repartir unos objetos que hemos diseñado hoy para que podáis entender un poco el trabajo que estamos realizando ahora. Primero de todo, quiero agradeceros vuestro tiempo y la dedicación. También os servís por la paciencia. Y la idea del proyecto, y sobre todo el concepto del tiempo, es olvidarnos un poco de la historia, ¿no? En gastronomía es bastante complicado entender las cosas sin mirar hacia atrás. Mi idea es absolutamente todo lo contrario, es decir, mirar el ahora, el presente absoluto, y a partir de ahí intentar transformarlo. Veréis que las piezas que os entregamos hoy son unos pequeños objetos translúcidos. En este caso es una pieza almidonada a partir de unas resinas, y mi interés es especialmente importante en entender vuestra interpretación, es decir, que podáis degustar estas piezas. Os entregaremos también unas tarjetitas y repartiremos unos bolígrafos para que podáis apuntar vuestra percepción, es decir, a partir de esta idea del sabor abstracto, ¿qué podéis percibir? ¿Qué interpretación hacéis de este trabajo? Es decir, si os vienen colores, si os vienen formas, si recordáis algún sabor del pasado, si incluso os inventáis un sabor nuevo, interpretación libre absolutamente. Yo creo que es una parte importante de este trabajo. Lo que haremos es repartir estas piezas para que todos los que quieran las puedan tener. Las probaréis, veréis que actualmente estamos trabajando con el sabor en capas de profundidad, es decir, al final, cuando estamos comiendo algo, quiero pensar que es lo mismo que cuando estamos visitando un bosque, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos paseando por un bosque o por un lugar que a nosotros nos gusta, no percibimos solo un árbol o solo la pieza que tenemos delante. Entendemos una atmósfera y todo un contenido de información. Desde mi perspectiva, con el sabor pasa absolutamente lo mismo. Es decir, podemos percibir un ácido, podemos percibir capas de textura mientras ese ácido se convierte en algo salado. Luego ese salado se pierde y podemos encontrar dulces. Entonces, toda esa información, si la percibimos y la queremos interpretar, pues bueno, forma un trabajo que creo que desde nuestra perspectiva es interesante. Las imágenes veréis que hemos presentado un poco este último año el trabajo que hemos hecho con los objetos, tanto el diseño de mobiliario como la presentación gastronómica. Y hoy la idea es que nos ayudéis a crear ese parámetro, ¿no? a de alguna forma empezar de cero y entender qué podemos hacer con el sabor y la gastronomía, ¿no? Es decir, hacia dónde nos puede llevar esa interpretación. Las piezas de hoy, como os decía, es una pieza almidonada. Le hemos llamado bosque ácido, es decir, desde mi perspectiva y mi interpretación, que no tiene que ser la vuestra, obviamente, me he imaginado un bosque ácido. Es decir, toda la parte botánica del bosque, la humedad, la parte mineral y de tierra, y una supuesta acidez que tendría que venir con esa atmósfera. Os repito que esa es mi interpretación, la vuestra puede ser totalmente libre. Podéis no encontrar esos parámetros en el sabor y encontrar otros totalmente distintos. Yo creo que eso es lo que lo hace interesante, que a partir de un vínculo generamos otros totalmente distintos. Con las tarjetas lo que os pediré, una vez podáis degustar la pieza y vayáis al ritmo que consideréis, es decir, podéis dar pequeños bocados, podéis oler, es una pieza que puede perdurar, os la podéis guardar como un objeto, ¿no? Estará en condiciones óptimas esta noche, mañana, pasado mañana. Lo único que hará en nevera, en frío, es irse deshidratando, irá cogiendo otras connotaciones distintas. Veréis que el aroma es bastante contundente. El primer bocado siempre es intenso porque no podemos percibir la idea de un plato. Es decir, porque estamos hablando de sabores complejos en el momento en el que empezamos a descifrarlos, porque rápidamente cualquiera en el primer bocado puede percibir lo que quiera, puede percibir la información que desee plantear. Entonces, ese primer contacto con la pieza es absolutamente vuestro. O sea, tenéis que intentar entender qué es lo que queréis recibir y a partir de ahí generar información.
El proyecto actualmente está absolutamente planteado de esta manera. Es decir, Comida Kodak es un recurso gustativo para intentar ver hasta dónde podemos llegar. Obviamente cumple hasta hoy la función de un lugar donde se puede ir, pero pronto se convertirá en otras cosas. Y es importante, para mí al menos, este momento compartirlo con vosotros, que podáis tener esa información y la podáis descifrar de la manera en la que consideréis. Cuando hablamos del sabor en capas, para mí siempre es interesante entender que el sabor no deja de formar parte del sentido del gusto, ¿no? El sentido del gusto, vista, tacto, oído. Y con los demás sentidos siempre tenemos información adicional que nos promueve y de alguna forma nos inspira a crear otras cosas, ¿no? Con la música, con el cine, con el teatro, con la literatura. En cambio, el gusto siempre parece que lo único que nos tiene que ofrecer es la validación de lo que hemos escogido, ¿no? En este caso, cuando queremos comer, comemos algo que ya hemos preestablecido que nos apetece comer, ¿no? Ya tenemos esa lista de nuestros 15 o 20 ingredientes o platos que son de los que nos vamos a alimentar seguramente el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, no consideramos normal experimentar con esa idea. Y el formato de poder trabajar con piezas así, a mí, lo que me permite es intentar entender si a través del sentido del gusto puedo percibir información que me ayude a crear otras funciones, que me ayude a inspirarme en otras partes del trabajo. Entonces la idea es muy sencilla hoy, tenéis estas piezas que podéis hacer con ellas lo que creáis, las podéis tratar de la forma en la que consideréis. A mí me gustaría que pudierais reflexionar un poco sobre lo que tenéis en la mano, lo que estáis comiendo, que lo apuntarais en la tarjeta, que son absolutamente anónimas y que no se va a hacer absolutamente nada público con ellas. Simplemente a mí me va a ayudar a reflexionar sobre el concepto. Es decir, que podáis apuntar lo que queráis, colores, texturas, a lo que os recuerda, lo que no os gusta, lo que quizás odiáis de la pieza que os acabamos de entregar. Cualquier interacción para mí será interesante y a partir de ahí podremos, desde hoy, como si fuera una zona cero, poder empezar a plantear un trabajo que con el tiempo seguramente se irá complicando cada vez más y generará más capas de profundidad. Actualmente con el proyecto estamos trabajando en el objeto, en la idea de que el sabor es un objeto, es decir, puede ser afilado, recto y curvo, es decir, podemos elaborar matices y profundizar en lo que sucede cuando tenemos un sabor concreto en la boca, es decir, podemos conducir esa idea y poderla gestionar. El objeto o la atmósfera donde está pasando eso también es importante, es decir, qué tenemos delante, cómo contemplamos esa pieza y cómo la absorbemos, si nos lo quedamos mirando, si nos da una idea, si accedemos a comer. Todo eso forma parte del trabajo actualmente de Comida Kodak. Y bueno, yo creo que lo que es importante hoy, obviamente no es el momento de empezar a pasar micros, pero sí de entender qué percibís con esto, ¿no? Es decir, es una pieza minimalista en la que evoca un paisaje, elaborada con resinas y que realmente huye mucho de la idea de un plato, no quiere recordar a nada, no quiere parecerse a nada tampoco, pero a la vez es posible que a vosotros os recuerde y os parezcan muchas cosas. Yo creo que esa parte del trabajo ahora mismo para nosotros es muy importante, poder experimentar y poder compartir toda esta experimentación con la gente que nos viene a visitar y en este caso con todos vosotros. Así que yo ahora tocará la hora de ir a comer y me gustaría que hubiera pues, este momento que seguramente voy a ceder de cierta tranquilidad para que podáis anotar y escribir pues esas pequeñas sensaciones que habéis tenido con esta ligera pieza. Es nuestra interacción de hoy directamente con vosotros. La presentación y el trabajo está única y exclusivamente dirigido a cada uno de vosotros que ha cogido una de estas piezas. Y para mí, en este caso también para Miriam,
será un honor y un orgullo leer cada tarjeta y entender qué es lo que se os ocurre y qué podemos hacer con todo eso. Así que quizás sea una de las presentaciones más cortas hoy, pero me apetece mucho este pequeño silencio o charla que queráis generar mientras acabáis de rubricar ese texto sobre la interacción que habéis tenido con esta pieza. Así que muchas gracias a todos.